una acción política. Se lo mandé a Olga, que está Hola, sí, hola. Vale. Ah, muy bien. De Siciliano. Muy bien, encantada. Sí, ya es que ya nos iba a llamar yo por teléfono porque quería que me ibas a venir. Digo, ya me extraño. Vale, pues genial. Mira, poneros aquí con nosotros. Que ellos son, preséntales al resto de la familia. Mira, ellos son familia de Ignacio. Y ellos son familia de Prisciliano. De los dos ya. ¿De dónde sois vosotros? Aquí de la Biblia. Ah, Gijón, muy bien. Genial. Ella es la directora general. Ella es la directora. Tienes una cara así muy popular. Qué bien, a favor, porque después te voy a llamar que es que voy a probar algo. Bueno, yo pues eso. Sobrino. Él es hijo y él es sobrino. ¿Dónde está? Es una foto de los cuatro. Pues mírenos luego cuando los coloquemos, pues que les pongamos las flores y tal, y las ponemos a las dos familias juntas. Muy bien. Le doy, ¿no, Nuria? Que vamos con un cuarto de hora de retraso. Buenos días a todas, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, hoy es un día especial en Mieres, hoy 25 de abril, una fecha especial también de la lucha antifascista, y hoy aquí en Mieres seguimos rindiendo homenaje a esos 19 mierenses que estuvieron y que tuvieron la desgracia de tener que quedar con su vida en campos de concentración de exterminios nazis. Hoy son 8, 7 mierenses y una mierensa que van a recibir este homenaje que nos llega a través de estas piedras de los Stolperstein, que yo creo que es un proyecto que ya conocéis todos y todas los que nos acompañáis hoy. Hoy es un día especial, primero porque es 25 de abril, hoy es un día especial porque tenemos muchas familias de todos estos deportados para quienes impulsamos este proyecto desde el Grupo Deportados Asturias, que son quienes llevan más de 4 años trabajando, buscando las biografías y buscando a los familiares, que yo creo que es la tarea más dura, y para los que desde la Administración, desde el Gobierno del Principado de Asturias, impulsamos este proyecto. La parte más bonita es cuando tenemos a familiares que pueden estar presentes y que pueden ser parte de este homenaje, de este recuerdo, pero también un poco cerrar ese ciclo del duelo, de la ausencia y sobre todo de la dignidad que le debemos devolver a todas estas personas. Somos muchas las personas que estamos hoy aquí para contribuir, para aportar a este acto. Dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Avilés por toda la organización y por todas, de Mieres, por todas las personas que congregaron hoy aquí para que hiciéramos ese acto. Además es un día especial porque nos acompaña Günther, que está aquí con nosotros, el artista que viene desde Alemania,
que elabora estos Stolperstein y que la jornada de hoy pues nos acompañará y será él mismo quien haga la colocación. ¿Vale? Voy a dejar la palabra a José Luis Villaverde, que hablará en nombre del grupo de portados, y luego los alumnos que tenemos aquí detrás nos irán leyendo las biografías tanto de Ignacio como de Pristiliano. ¿Vale? Gracias, José Luis. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Mieres que nos hubiera invitado a este acto, a la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, responsable de todo esto, y a la directora general Begoña. Estamos aquí tres del grupo de los deportados que hace 4 años iniciamos de una manera más o menos organizada la investigación de los 189 más o menos asturianos que fueron deportados a los campos nazis, y resulta una jornada un poco especial para mí porque en primer lugar va a estar Begoña Álvarez Cienfuegos, que fue la que hizo las biografías de las 5 deportadas asturianas, una mierense. Después también me acompaña Begoña Canal, que apoyó también la elaboración de biografías, y yo ya después hablaré en el momento que se coloquen los Stolpersteine de 2 de los biografiados por mí. De manera singular, el hecho de la presencia del señor Denny, al que ya conocemos, al que ya vimos en Gijón y en otros sitios de aquí de Asturias, y por último, y de manera muy singular, agradecer la presencia. Para nosotros es vital por el trabajo que desarrollamos de familiares directos que va a haber, al menos en estos 2. Está José Luis Iglesias, que viene de Francia, y está también Amador, sobrino de Pristiliano Gaitero. Gracias, y después en cada uno de los Stolpersteine intervendré para las biografías que me corresponden junto a Begoña y a la otra Begoña. Muchas gracias. Vale, ahora van ellos, ¿no? Vale, en primer lugar van a leer la biografía de Pristiliano. Nació el 28 de julio de 1910 en el municipio de Carvajal, de Fuentes de León. Siendo muy niño falleció su padre Serafín García González y su madre Valentina Gaitero de la Iglesia, natural de Valdemora. Emigran a Mieres, donde contrajo nuevo matrimonio. Pristiliano cursó los estudios primarios en el Colegio Mierense de los Hermanos de la Salle, y aún adolescente comenzó a trabajar como rampero en el grupo minero Mariana, hasta su incorporación en 1931 al servicio militar en Marruecos. Regresó a la mina asturiana en diciembre de 1932, donde era conocido como el Niño de Mieres, por sus cualidades cantoras. Con la crisis de 1934 trabaja en régimen de terceras. Esto es un día de cada 3. En estas fechas inicia su militancia en el Partido Comunista. Tras la sublevación militar franquista, se alista en el Ejército Republicano, donde alcanza el grado de teniente en el Frente Norte, a la par arrestarlo y previsiblemente fusilarlo. Se enrola en un batallón de trabajo que realiza fortificaciones en Huesca, para poder escapar de Asturias. Conseguirá pasar a Cataluña en 1938 ante la irremediable derrota republicana y atraviesa los Pirineos. Tras pasar por un campo de concentración francés, trabaja como jornalero en distintas granjas desde las que envía postales a la familia. En una de ellas expresa su intento frustrado de viajar a México. El 21 de junio de 1940 es apresado por las tropas nazis en Boves y viaja durante 3 días
en un vagón de ganado en condiciones infrahumanas, hasta el campo de prisioneros de guerra Stalag XB de Sandbostel, al noreste de la ciudad de Bremen. Fue deportado al campo de concentración de Mauthausen el 28 de febrero de 1941, donde será registrado con el número de prisionero 3400. Solo permanecerá un mes, pues consigue ir como voluntario al subcampo de Gusen para acompañar a su amigo José Brull, que estaba herido e incapacitado para trabajar. Allí verá morir a su amigo y a otros compatriotas asturianos como los mierenses, Luis Braña Álvarez y José Sánchez Llaneza. Él mismo estuvo a las puertas del crematorio con el número 11.666, al haber contraído una tuberculosis ósea. El 8 de noviembre de 1942, considerado como no apto para producir por su precariedad salud, es trasladado al campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich. Su nuevo número de prisionero fue el 38.857. Será gracias a la solidaridad de sus compatriotas españoles y de los yihadistas internacionales, también preso en Dachau, que Prisciliano conseguirá sobrevivir hasta la liberación del campo por parte de las tropas estadounidenses, el 29 de abril de 1945. Sirva como ejemplo de la barbarie y crueldad nazi vivida por Prisciliano este testimonio, entre muchos otros de su estancia en Dachau. Era difícil anular la obsesión del hambre en el cerebro. En esta vida no hay nada más obsceno y más desvergonzado que el hambre. Es capaz de quitarle al hombre la honradez, la vergüenza y la dignidad. Hay que vivirla intensamente para saberlo bien. El hambre y la miseria ayudaban a la degradación del individuo y a la naturaleza humana. De regreso a Francia, Prisciliano consigue la protección de un matrimonio francés y de Mildred Farney, su otra madrina de guerra. Trabaja como dependiente en una mercería y desastre confeccionando pantalones. Su enfermedad se agrava y es ingresado en el sanatorio de Brevannes, donde falleció el 30 de junio de 1949, a los 39 años. Prisciliano dejó escrito su testimonio sobre los 3 campos de concentración en los que estuvo en un diario, escrito en su mayor parte en el hospital. En él denuncia las atrocidades que los nazis cometían con los prisioneros. Su madre, Valentina Gaitero, viaja a Francia al saber que su hijo se moría. No pudo llegar a tiempo de verlo con vida, pero trabajó con ella oculto entre las ropas el cuadernillo que su hijo escribió mientras luchaba por agarrarse la vida. Como no murió dentro de los campos, la familia de Prisciliano ni siquiera pudo acogerse a la indemnización de la República Federal de Alemania, estableció para las víctimas de la persecución nazi. Prisciliano García Gaitero solamente pudo vivir 4 años desde su evacuación de Dachau debido a las secuelas de salud tan graves que le causaron los maltratos de los años de deportación. En palabras que un compañero de cautiverio expresó en su entierro, toda su vida había luchado por un ideal, la defensa de las libertades republicanas, tanto en España como en Francia. Su tumba se encuentra en Fontenay-sous-Bois, bajo una lápida con la inscripción More for la France. Bueno, ahora nos dará unas palabras en nombre del alcalde de Mieres, que ahora mismo no nos puede acompañar porque está en otra reunión y se incorpora un poco más tarde. En nombre del Ayuntamiento de Mieres, Nuria Ordóñez, que es la concejala de Memoria Democrática.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Hace menos de un mes Mieres comenzaba este proyecto tan importante, la colocación de los Stolpersteine, un homenaje a todas aquellas personas que sufrieron la persecución del nazismo, a las personas que fueron deportadas a los campos de concentración, personas que sufrieron torturas, hambre, miseria y en la mayoría de los casos fueron asesinadas y asesinados en esos lugares de horror y de represión. Por eso, el camino que iniciamos hace unas semanas y que hoy continuamos es tan importante, porque nos habla de memoria, de justicia, de dignidad y sobre todo de derechos humanos. Los Stolpersteine, un proyecto impulsado por Günther, a quien agradecemos muchísimo que hoy nos acompañe en esta colocación, ponen nombre a cada víctima y recuerdan a cada persona con nombres y apellidos. Una de esas personas es Pristiliano García. También tenemos la suerte de poder contar hoy con su familia, que es lo que más engrandece estos actos, como dijo la directora. Pristiliano, que sobrevivió, como nos leyeron el alumnado del Sachsen-Lastra, sobrevivió a 3 campos de concentración y falleció poco después pues debido a todo lo sufrido. Y el otro nombre propio es Ignacio Iglesias Suárez, que contamos también con el hijo, que ha venido expresamente desde Francia para hacer este homenaje. Gracias, os lo agradezco muchísimo. Otro nombre propio de nuestros Stolpersteine. Él fue activista durante toda su vida, comprometido con sus ideales. Ignacio fue hasta su fallecimiento un destacado analista, además histórico y político. Le agradezco mucho a su hijo y a su mujer que hayan venido, igual que al resto de familiares, porque lo importante de esto es poder compartirlo con vosotros, con las familias. Pristiliano, Ignacio, hoy vuestro concejo os rinde honores. Nunca más barbarie, nunca más desmemoria, nunca más silencio y sobre todo nunca más olvido. Mil gracias. Vale, ahora vamos a leer la biografía de Ignacio, ¿vale? Y luego, a continuación, si la familia, alguna de las familias quieren decir algo, les dejamos el micro para que nos digan su sentir. Gracias. El 27 de octubre de 2005, varios periódicos a nivel nacional y también los periódicos asturianos abren con la siguiente portada. Fallece a los 93 años el mierense Ignacio Iglesias, líder del Partido Obrero Marxista. Iglesias había fallecido días antes, el 15 de octubre, en l'Île-aux-Roses, precisamente el 70 aniversario de la fundación del POU. Su avanzada edad y sus enfermedades impidieron a Iglesias participar en un documental que se realizó con motivo de la efeméride. Nacido en Mieres en septiembre de 1912, Iglesias formó parte de diferentes partidos, estructuras y movimientos del trotskismo por la Izquierda Comunista de España, 1932-1935. Ya en aquellos años hacía un uso impecable de lo que sería parte de su vida y su mejor arma de activismo, la pluma. Así colaboró y fundó diferentes publicaciones, todo ello a pesar de su formación más técnica, ya que era perito mecánico y técnico industrial. Tras tomar participación activa en la Revolución de Asturias en 1934 para evitar represalias, viajó a Madrid al amparo de Andreu Nin, al que había conocido años antes. Tras un proceso de fusión de diferentes formaciones políticas, se formó el Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, y la Juventud Comunista Ibérica, de la cual quedó como máximo dirigente. Comenzada la Guerra de España, combatió en la zona de León y Asturias, y luego pasó a Bilbao, incorporándose de redactor a la batalla. Quedó integrado en diferentes batallones vinculados a los anarquistas de la CNT y AIT. Y ante la inminente derrota, pasó a Francia, siendo internado en Archel-sur-Meuse. Fue retomando la actividad política y el trabajo en una red de evasión de políticos y fugitivos, la red Alphonse Backmaster, cuando fue capturado por el gobierno de Vichy y enjuiciado junto a otros dirigentes POUM. Los que tenían sentencias más elevadas, como Iglesias, fueron enviados a la prisión de Central Days. En febrero de 1944, tras una evasión de prisioneros y ante la inminente deportación, los 1.200 prisioneros se sublevaron
pero las fuerzas de Vichy, con ayuda de los alemanes, aplastaron la revuelta y fusilaron a unos 20 prisioneros. Como todo podía empeorar, el 30 de mayo, una columna de la división SS Dash Reich, que sembraría de terror y muerte en su camino, se presentó en el penal. Los prisioneros fueron llevados a pie hasta la estación de Pen de Ancenis y con una experiencia que ya se aproximaba a la deportación, fueron enviados a Compiègne. El 18 de junio de 1944 fue un día nefasto y los prisioneros, junto a los llegados de otros penales y de capturados por la Dash Reich, cruzaron la villa de Compiègne, consciente la población del fuerte peaje que pagarían sus compatriotas y también los valientes españoles, que eran muy numerosos, cerca de 200, la población los despidió lo mejor que pudo e incluso en algún momento les arrojaron flores. Llegados a la estación de tren, fueron enjaulados como bestias en trenes de ganado, quedando cerradas las puertas. El calor y la sed les hacían enloquecer. Todavía recibieron la solidaridad en el último pueblo de Francia. En su estación, varios operarios y vecinos intentaron introducir agua en los vagones y recibieron los culetazos y golpes de los alemanes. Ahora bien, pudieron introducir algo de agua elevando la moral de los prisioneros. Minutos después, el tren se internaba en el corazón de la Alemania nazi. El 20 de junio, el tren quedó parado y a las horas se abrieron las puertas. Era una estación llamada Dachau. Después, la columna cruzó el pueblo ante miradas de odio de la población. E incluso los niños les arrojaban piedras. Así entró Iglesias en Dachau y días después fue enviado a Allach. Allí trabajó en la filial de la BMW que producía piezas de motores de aviones de guerra. Y allí sería liberado el 30 de abril de 1945 por los norteamericanos. Después pasó cuarentena en la zona del lago Constanza y completó la repatriación semanas después. Comencé el trabajo el 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa. El grupo del que formé parte está integrado por 2 franceses, 2 rusos y yo, a las órdenes de un obrero civil alemán, cuyo nombre olvidé no obstante. El buen recuerdo que conservo del trabajo consistía en montar, siguiendo las indicaciones de un pequeño plano del que disponíamos, un sector del conjunto de la parte eléctrica de un avión. Primero hizo su vida en Burdeos y después en París, incorporándose al exiliado POM y participando en diferentes medios de comunicación. Se casó con una mujer a la que había conocido en Argeles y tuvieron 2 hijos, José Luis y Anne Marie. Desde los años 50 se fue alejando del trotskismo y también escribió libros analizando sobre todo cuestiones históricas de la guerra civil, de la situación del comunismo y acontecimientos más contemporáneos. Fue reconocido residente por su participación en la red de Bastille. Bueno, indulgencia, que no es mi idioma diario. Arrima bien el micro. Ahí. Sí, Ahí. aquí. Bueno, nosotros hemos venido, mi mujer y yo, de Francia para dar las gracias por lo que hacéis, que me parece importantísimo. Bueno, el evento es muy bonito, me conmueve mucho que hayan leído los jóvenes, porque la cosa importante es que haya continuidad de la memoria. Y yo, mirando los adoquines esto, prefiero decirlo en español que en alemán, un poco duro, yo pensaba en jóvenes todavía más jóvenes, es decir, niños pequeños que algún día pasearán por esta calle con sus padres, sus abuelos, y preguntarán, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Iglesias. ¿Y qué es esto? Dachau. ¿Qué es esto? Y entonces, bueno, no me hago ilusiones, Muchos padres dirán,
es uno que vivió aquí, pero algunos padres se tomarán la pena de explicar que esto es un homenaje a la última tragedia de esta gente. Primera tragedia, la guerra de España. Segunda tragedia, el exilio. Tercera tragedia, la cárcel en Francia. Hay que recordar siempre que fue el gobierno colaboracionista cómplice de Alemania. Y última tragedia de la deportación en los campos. Bueno, por todo esto quiero dar una vez más todas las gracias. Bueno, y ahora para cerrar y despedir este acto, antes de que el personal de aquí del conservatorio que nos acompaña, a los que les damos las gracias, que nos acompañan siempre en estos actos, nos toquen algo y hagamos la ofrenda floral, cierra el acto Beatriz González, que es la viceconsejera de Derechos Ciudadanos. Gracias. Gracias, directora. Buenos días. En primer lugar, muy contenta y muy agradecida de poder estar las familias de Ignacio y de Prisciliano con nosotros en el acto. Creo que siempre, y ya lo dijeron anteriormente, siempre son los actos mucho más emotivos cuando la familia puede verse en estos actos reflejar su historia y de alguna manera el compromiso de estas personas en favor de la democracia y de la República que sufrió el golpe de Estado. Creo que para poder nosotros llegar desde Asturias como gobierno a impulsar y a desarrollar las políticas de memoria, tiene que haber, o hasta aquí pudimos llegar gracias, indudablemente en el caso de los Stolperstein, al grupo de deportados que hacen, digamos, la labor de investigación y la búsqueda de esas personas para poder ponerles nombre y la historia y que sea conocida. Es fundamental que durante todos estos años los grupos y las asociaciones memorialistas hayan sido los garantes de que la memoria democrática en nuestro país no haya caído en el olvido, porque hay muchas ignominias, pero seguramente la del silencio y la ocultación del daño del franquismo durante tantísimos años es una de ellas. Para muchos de estos hombres y mujeres, de sus familias, digamos, más próximas, de sus núcleos familiares más directos, llegamos demasiado tarde. Pero es nuestro deber como demócratas seguir dando lugar a estos actos de verdad, de justicia y de reparación. Porque vamos a hablar del enorme trabajo que desde la Dirección General de Memoria se está dando en esta legislatura, está dándose desde el Gobierno de Asturias un impulso muy importante a la memoria, pero también es necesario la colaboración de los ayuntamientos, como en este caso el de Mieres, y creo que el acto tiene varios aspectos que destacar. En primer lugar, la presencia de jóvenes alumnos del Instituto Sánchez Lastra. Ayer el grupo de portados, y no sé si fue ayer o antes de ayer, el grupo de portados y la directora ya estuvieron en uno de los centros hablando de la historia, de lo que supuso la caída de la República y la llegada de un golpe fascista a nuestro país, de lo que supuso el nazismo en toda Europa, y eso es fundamental, porque estamos viendo cierto esnovismo modernista entre los jóvenes, añorando un franquismo que por suerte para ellos no tuvieron que padecer. Es como un poco insultante. Entonces, fundamental el trabajo en materia de educación.
si no estamos educados en la historia, estamos condenados a repetirla. Y tenemos que hacer estos actos porque tenemos grupos exaltados. Ayer hubo un acto estos días había una polémica en los medios de comunicación. El partido Vox, que es un partido que provoca y que incita al odio y a la venganza, y es un estercolero político. Hablaba de poner en un cementerio en Gijón, por cierto, un cementerio público al que no pidieron permiso para colocar la placa, como cualquier ciudadano cuando quiere hacer algo tiene que pedir una licencia y pagar una tasa. Ellos llegaron allí, colocaron su placa, pero es curioso porque dicen que el gobierno de Asturias solo hace exaltación de una parte digamos, del conflicto de la guerra civil, y que la otra parte que está abandonada, mira, lo hacen justo delante de una placa en la que aparecen los nombres de las personas que allí fueron fusiladas en aquel momento del conflicto bélico. O sea, y que además algunos de ellos fueron beatificados. ¿Sabes lo que reclamamos nosotros? Nosotros reclamamos que estas personas anónimas hoy tengan un adoquín de la memoria aquí, y nosotros reclamamos además que los muertos salgan de las cunetas, que tienen nombres y apellidos y que tienen familias que lo reclaman. Y no puede ponerse en el mismo nivel y en el mismo lugar, porque a los muertos durante la guerra civil del bando ganador, digamos, del bando que además fue el que provocó el alzamiento militar contra un gobierno democrático, a eso se les dio su homenaje y su compensación. Y los demás quieren borrar de la historia. Y yo no quiero alargarme más porque creo que el acto estuvo muy bonito y tenemos que agradecer también al conservatorio, que se implica también gracias al ayuntamiento que organiza esto. Sin más, y creo que lo más importante es haber podido contar con el artista, que está cansado y está sentado ahí en el coche mientras nosotros hablábamos, ya puso los adoquines, y ahora vamos a hacer el pequeño homenaje de poner las flores con los colores de la bandera que estos hombres defendieron y por los que tuvieron que pasar tantas penurias. Gracias.
familias. Yo creo que está contento de lo que hicieron. No, eso es como... Sí, bueno, sí, más que nada donde están estas. O bueno, no sé. ¿Qué me tapas? Nuria, son las 11:05, vamos a ver para que ¿vale? Un momento. Aquí no está. Así. Así acabó. Como que no se apoya. Sí, pero... Entonces, el mismo rango para que hablen las autoridades. ¿Quién lee aquí de portados? Tú. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Continuamos, estamos colocando acabamos de colocar el segundo acto de hoy de Luis Braña Álvarez. La reseña, la biografía, la historia de este mierense nos la va a leer ahora Begoña del grupo de portados y después el alcalde de Mieres nos dará unas palabras y cerrará el acto la viceconsejera de Derechos Ciudadanos. A continuación de aquí nos vamos a la Plaza de la Libertad, donde colocaremos otros dos y será el acto central de homenaje que tenemos en el día de hoy, ¿vale? Buenos días. Luis Braña Álvarez de Mieres a Gusen por antifascista y demócrata.
Un día, al entrar en el patio de revistas en el campo de Gusen, me tropiezo con una cara conocida. Me resulta difícil reconocer su fisonomía por la cantidad de quemaduras que tiene sobre el cuerpo, especialmente en la cara y en la cabeza. Por fin descubro que es Luis Braña, el hermano de mi barbero de Mieres. Me reconoce, nos abrazamos y me dice emocionado que está en el barracón 23 y yo le digo que estoy en el 22. Recordamos nuestro pasado en Mieres, los amigos y familiares, las amarguras de la guerra. Me dice que está empleado en la limpieza de su barracón y que puede darme cada día un extra de comida, que yo pasaba a recoger y repartir con mis compañeros. Este es el testimonio de Prisciliano García Gaitero. Luis Braña nació el 28 de noviembre de 1917 en Mieres, según figura en su partida de nacimiento y en la ficha de ingreso en el Ejército Republicano. Sus padres se llamaban Felicidad Álvarez Villa y José Belarmino Lorenzo Braña Fernández. Luis perteneció a las Juventudes Socialistas y estaba afiliado al Partido Comunista en Mieres. Tras el golpe de Estado del ejército franquista, que dio comienzo a la Guerra de España, sin haber cumplido aún los 19 años, se alistó en septiembre de 1936 como miembro del batallón Asturias número 1 de las milicias republicanas en Llanes para detener el orden constitucional contra los militares insurrectos franquistas. Probablemente, tras la caída del Frente Norte, marchó en barco hacia Francia. Donde pasaría a Cataluña para seguir combatiendo en el último reducto republicano, hasta que tras la derrota final del ejército defensor del gobierno legítimo, se produjo el éxodo masivo hacia Francia, el exilio llamado la retirada de aproximadamente 500.000 personas, compatriotas, a través de un doloroso periplo por atravesar los Pirineos. Se alistó en Mantauben, en el Regimiento de Marcha de Voluntarios Extranjeros, formando parte de la 10ª compañía. En la primavera de 1940 era miembro de una compañía de trabajadores extranjeros y probablemente realizaba trabajos de reforzamiento en la línea Maginot, en la frontera norte de Francia. La ofensiva de Wetmans sobre Francia y la caída de las fortificaciones defensivas produjo la huida masiva al sur de civiles franceses, pero también de soldados y de trabajadores de la CTE. Cerca de 7.000 exiliados españoles fueron hechos prisioneros por los alemanes en pocas semanas. Solo en el pueblo de Saint-Dieu, Bouche, cayeron en manos del ejército nazi 800 españoles, entre el 20 y el 26 de junio de 1940. Entre ellos estaba nuestro compatriota mierense Luis Braña Álvarez. Fueron llevados al cercano campo de Estrasburgo, Stalag 5D. Luis portaba la identificación número 3228. Como prisioneros de guerra estaban protegidos por la Convención de Ginebra, pero tras el fatídico pacto entre el fascismo de Madrid y Berlín en el verano de 1940, los republicanos españoles, apresados por los nazis, perdieron el estatus de prisioneros de guerra y como antifascistas, por tanto enemigos políticos de Franco y del Reich, su destino sería la deportación al campo de concentración nazis. El día 11 de diciembre de 1940, Luis Braña fue incluido en un grupo de prisioneros con destino a la deportación de la estación de Estrasburgo, en un convoy de vagones de ganado, apiñados y sin comida ni bebida. Los antiguos combatientes del Ejército de la República viajaron por media Europa hasta recalar en las primeras horas del día 13 de diciembre en Mauthausen, un pueblo a orillas del Danubio, en la Austria anexionada al Reich en 1938. Allí los nazis acababan de instalar un campo de concentración de categoría 3 para presos no recuperables, cuyo destino sería el exterminio mediante el trabajo, la enfermedad, la cámara de gas o el asesinato mediante los castigos físicos. Según la Amical de Mauthausen de París, en el tren iban 848 españoles que se encontraban registrados entre los prisioneros del campo desde el número 4.473 hasta el 5.391. Sabemos que en este grupo iba el asturiano Luis Braña, pues su entrada en el campo le fue asignado el número 4.639. Los hombres que formaban parte de ese convoy, con dificultades para mantenerse en pie y caminar por la nieve, cruzaron el pueblo bajo la vigilancia y el azuzamiento de las SS. Recorrieron el camino hasta la fortaleza del campo de concentración.
Ateridos por las bajas temperaturas, los españoles fueron obligados a desnudarse. Recibieron una ducha fría, les afeitaron de pies a cabeza, les desinfectaron y les entregaron un uniforme de rayas y un símbolo cosido en la pechera, un triángulo azul, con apátridas despreciados por su país de origen, con una S de color blanco en el interior que les identificaban como Spaniard. La ficha de Luis Braña Mauthausen informaba como profesión conductor, de estado civil soltero y con residencia en Mieres, antes de 1937, donde aún vivían sus padres en un bajo de la calle Covadonga. Durante un mes, Luis probablemente trabajó en la temida cantera de granito de Mauthausen, hasta que el 24 de enero del 41, al cabo de 13 meses, le fue trasladado a Gusen, con el número de identificación 9067, y terminó destinado a un camastro en el Barracón 32. Los presos derivados al Barracón 32 estaban tan debilitados o enfermos que ya no servían para el extenuante trabajo. Era un inexorable destino hacia la muerte. Recibían la mitad de la exigua de comida y no tenían el derecho a ir vestidos. Iban en camiseta y calzoncillos. Cuando el resto de condenados comenzaban los trabajos forzados, a ellos se les obligaba a estar en la calle hasta que el trabajo cesaba, intercalando la formación a pie firme en filas con la ducha de agua fría. El mierense Prestiliano García Gaitero, sobreviviente, deportado también a Mauthausen y después al campo de concentración de Dachau, fue compañero y amigo de Luis Braña en Gusen. Llegó a escribir tras la liberación en un manuscrito su testimonio del horror vivido en este campo de concentración y exterminio nazi. No tenían ni el derecho a ir vestidos y se les daba la mitad de la escasa ración de comida. Los presos del Barracón 32 estaban irremisiblemente condenados a morir, bien bajo las duchas de agua fría, varias veces al día y noche, o bajo las duchas de gas. Este triste final tuvo mi amigo Luis Braña. Buenos días a todas y a todos. Luis Braña Álvarez fue asesinado con apenas 25 años. Con apenas 19 no dudó en alistarse para defender la legalidad y la justicia. Era un joven, casi un guaje, como decimos aquí en Mieres, su casa. Un lugar que recordará ya para siempre a Luis, aquí, en esta calle. Por su memoria, contra la barbarie. Nunca más el silencio, nunca más la desmemoria, nunca más el olvido. Luis, hoy tu concejo y tus vecinos te rinden honores, por la memoria siempre.
Aquí juntamos a tres de estas personas que hoy homenajeamos, a Vitoriano Cuadrado Iglesias, a María Leonor Rubiano Fernández y a José Sánchez Llaneza. Son los tres nombres a los que hoy rendimos homenaje, a los que hoy recordamos y a los que hoy queremos poner en valor su lucha y sus vivencias. El grupo de portados nos va a leer un trozo de las biografías de estos tres mierenses. Después tendremos las intervenciones del alcalde,
de Mieres y de la viceconsejera de Derechos Ciudadanos. Después de este acto, el Ayuntamiento tiene previsto plantar un árbol aquí al lado, en el que nos acompañarán también de nuevo el alumnado del Instituto Sánchez Lastra. Gracias a todos por estar con nosotros. Sabemos que para todos es igual de emotivo estos actos, y sobre todo hoy, que es un día especial, ya que el propio artista que elabora estos stolpers nos está acompañando, viene desde Alemania, y como veis es él personalmente quien está realizando la colocación de los stolpers. Nos leen un trozo de las biografías desde el grupo de portados, José Luis y Begoña, y continuamos con el acto, ¿vale? Gracias. Buenos días otra vez, a ver si ahora ya sabemos hablar mejor por el micrófono. Bueno, en primer lugar, yo no voy a leer la biografía, voy a dar unas pinceladas de la figura de Victoriano Cuadrado Iglesias, pero antes yo quiero felicitar al grupo de música. Nadie los felicitó todavía, sobre todo yo porque sí, esta pieza... Yo sí, antes. ¡Ey! Bueno, pues entonces añadiré otro dato excepcional, y es que la elección de la pieza de Händel que acaban de interpretar, un aria de Lascia y Opianga, viene muy bien a cuento, digamos. Deja que yo llore, ¿no? Es el título de la canción. Victoriano era un leonés, tiene dos sobrinas vivas todavía, dos sobrinas carnales, hijas de dos hermanas que no pudieron estar aquí por un accidente. Me manda que os traslade la felicitación, el agradecimiento, y al Ayuntamiento, a la Dirección General, y una de ellas, que fue quien me informó últimamente de algunos aspectos de la biografía de su tío, girará una visita y visitará Mieres. Quiere venir a despedirse de Mieres, un poco emulando a lo que fue la salida de su madre. Pilar Cuadrado Iglesias, hermana de Victoriano, tuvo una vida absolutamente desgarrada. Fue la única de las hermanas que permaneció en España, la única que no salió al exilio. Incluso su madre, la madre de Victoriano, murió exiliada en 1941 en Francia, y esta mujer me contó últimamente algunas anécdotas de la familia que motivó que yo pusiera al día la biografía que había escrito hace 10 años de Victoriano. Pilar Cuadrado, la hermana, la única que quedó en España, y cito textualmente lo que me dijo su hija: sin tener ni casa ni comida, abandonó andando por el puerto de Pajares, Asturias, a donde nunca quiso volver. Por eso su hija, en memoria de su tío y de su madre, quiere hacer una visita personal a Mieres para conocer el Stolperstein y hacer lo que ella me dijo seguramente sería su último viaje a Mieres y a Moreda, que fue donde estuvieron estas familias. Era una familia de campesinos, aunque Victoriano, siguiendo la profesión de su padre, fue albañil. Se asentaron en Mieres y en Moreda. De hecho, quitando Victoriano, que fue a nacer a León, a San Pedro de las Dueñas, de donde procedían, los demás ya nacieron todos en Moreda y en Mieres. Y fue un hombre que estuvo vinculado a Mieres políticamente al final de su vida. Fue policía en aquel entonces, pertenecía a las milicias de retaguardia, y estuvo encargado del depósito de la cárcel municipal de Mieres. Fue el último encargado en la época republicana. En la página de Portados Asturias, en donde están todas las biografías, están actualizadas todas. De hecho, está colgada de esta semana la de Victoriano Cuadrado, a la cual me remito porque es una biografía muy larga. Simplemente diré que la biografía de Victoriano, de la misma manera que la de Benigno Martínez, que comentaremos después, es la historia viva de 10 años, de 14 años del siglo XX, la década que se inicia en el 31 con la instauración de la Segunda República y que llega para ellos con su muerte en los campos de concentración, en el caso de Victoriano en Gusen, ¿no? Abrazaron la Segunda República, defendieron la Segunda República, participaron en la Revolución del 34
hicieron el exilio primero a Francia, en un caso, y a Rusia. Decir que Victoriano, por problemas de salud en Moscú, estuvo alojado por el Socorro Rojo Internacional en un balneario, en una ciudad al sur de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entonces, en Crimea, y este señor estuvo alojado en lo que fue el Palacio de los Zares, convertido en residencia de descanso, que fue donde se firmó el compromiso de Yalta. Recordaréis la famosa conferencia de Yalta de Roosevelt, de Stalin y de Churchill, ¿no? Después de ese exilio vuelve a España, después de volver a España participan activamente a partir del triunfo del Frente Popular en 1936 en la vida política. Hace Victoriano una vida política intensa. Él en el Juventudes Socialistas era miembro de la UGT y también del Partido Socialista, de la Federación Socialista Asturiana. Sabéis que en aquel momento la doble militancia de Juventudes Socialistas, Partido Independiente entonces, y el Partido Socialista Obrero Español era frecuente. Cuando estalla la guerra, hacen la guerra, se alistan como milicianos, son milicianos los dos, y después ambos salen por mar, como sale el ejército derrotado al final del Frente Norte, llegan a Francia. En Francia regresan a Cataluña, siguen combatiendo al lado de la Segunda República en Cataluña, normalmente en puestos de retaguardia o en puestos de vanguardia en la batalla del Ebro, y después hacen la retirada hacia Francia, colaboran con el ejército francés en la resistencia, son apresados por los nazis, son deportados. En el caso de Victoriano fue deportado a un Stalag que había en la Silesia anexionada en el Tercer Reich, actualmente Polonia, el famoso Stalag de Sagan. De ahí vuelven otra vez al oeste de Alemania, en Treveris, y de Treveris sale hacia Mauthausen. Dura poco, muere en el año 41 y muere en el subcampo de Gusen, que de alguna manera era conocido como el gran matadero de Mauthausen. Si Mauthausen fue un campo duro, el gran subcampo de la Alemania nazi fue el subcampo de Mauthausen, el subcampo de Gusen, donde murió el mayor número de españoles. Solo en Gusen, Calcerrada y Jarro escribió un gran libro y tiene identificados a los 2.856 españoles que murieron solo en ese subcampo de Gusen. La biografía que se había escrito hace unos años se puso al día porque la sobrina de Barcelona que vendrá me transmitió 2 cartas donde yo solamente aludo a ellas, pero en breve las pondremos como anexo a las mismas. Y ahora doy la palabra a Begoña, que nos va a relatar la biografía de Leonor Sánchez Rubiano. Por favor. Bueno, buenos días a todas las personas presentes y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Se me oye, eh? Sí, bien. Mirad, aquí tenéis, quise Sube, poner de acércate, cara... ahí. Pega el Ahí. micro. Bueno, quise traer esta fotografía para ponerle cara a nuestra compatriota, María Leonor Sánchez Rubiano. Era ella, esta joven. Y voy a leeros la biografía que conseguimos construir a partir de los poquitos datos que contábamos de ella. Cada día podemos aumentarla un poquito más porque estamos empezando a encontrar de hecho familiares tanto aquí como en Francia. María Leonor Rubiano nació el 3 de julio de 1923 aquí en Mieres y era de una familia minera y además numerosa. Tenían 4 hijos y también tenían familia por la parte de sus padres. Ok, aquí. Bien. Entonces, ellos son una familia que emigra por razones económicas a Francia. En Francia se van en 1923, sus padres y sus 4 hijos. Se van a París, donde hay un barrio llamado Saint-Denis que agrupa a muchísimos emigrantes españoles que van en busca de una vida mejor. Había una época aquí de crisis de la minería, etcétera.
Y allí, a ese barrio, de hecho, lo llaman la Petite España, la pequeña España, debido a la cantidad de españoles que en condiciones precarias vivían un poco hacinados y en barracones un poco en ese barrio. El barrio era un barrio industrial y en ese barrio trabajaba Leonor desde bien tempranito, de adolescente, en una fábrica de papel. De los hermanos vamos a recopilando información, pero bueno, solo saber que un hermano se incorporó al frente tras el golpe de Estado franquista y no se supo más de él de momento. Leonor militó desde muy pronto, es decir, empezó a ser desde muy pronto militante activa de la solidaridad con la España republicana. Y desde muy pronto se unió a la Unión des Jeunes Filles de la France, que es una organización negra de jóvenes comunistas francesas dependientes del Partido Comunista francés y del Partido Comunista Español en el exilio. ¿Qué hacían? Recogían ayuda para la España republicana durante la Guerra Civil, enviaban paquetes, escribían cartas, apadrinaban refugiados y después de la victoria franquista, pues los familiares de la pequeña España se dedicaron exhaustivamente a esta ayuda a todos los refugiados franceses que estaban en Francia españoles. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la organización empezó a estar vigilada y amenazada. Leonor perdió su empleo y lo perdió a causa de sus actividades sindicales y políticas. A partir de la invasión alemana, comenzaron a realizar tanto la Gestapo como la policía francesa redadas en el verano de 1940 porque realizaban diversas acciones, digamos, de carácter antifascista en la calle, tales como distribución de octavillas, denunciar la opresión, denunciar la ocupación nazi y el régimen de lacayos del mariscal Pétain, que como sabes era el gobierno colaboracionista francés con los nazis. Hicieron también pintadas en las paredes y sobre el asfalto de las calles. Todo eso de noche y durante el toque de queda. Con consecuencias. El totalitarismo siempre castiga. A mediados de septiembre del 41, la policía alemana entró en el barrio de Saint-Denis a hacer registros casa por casa. Con 21 años, Leonor es detenida y enviada a la prisión de la Santé, junto con su camarada y amiga Angelines Martínez, por la que conocemos muchas cosas de Leonor. Allí sufrieron torturas por parte de la policía francesa y por la Gestapo, que colaboraban todos a una, lo que no impide que en los 8 meses que estuvieron presas consiguieran dirigir un grupo de solidaridad entre las detenidas. A los 6 meses aproximadamente fueron trasladadas a una prisión ya en Alemania. También aquí se organizaron españolas y francesas, y el día 14 de julio, esto es muy simbólico, fiesta nacional francesa, se negaron unánimemente a realizar los trabajos de costura que hacían para el ejército nazi. Es decir, hicieron una huelga simbólica. En el patio, a la hora del paseo, cantaron la marsellesa con una bandera que habían hecho en la celda con los trapos que habían conseguido del taller. A los 8 días, Leonor y su camarada fueron trasladadas a la fortaleza de Breslau para ser juzgadas como cabecillas de grupos de resistencia. Trabajaron bajo un trato durísimo en una fábrica de construcción de armamento, donde, para que se vea el carácter de luchadoras antifascistas que tenían estas mujeres y la conciencia de clase, donde intentaban frenar y sabotear la producción al máximo, sin doblegarse ante la privación de comida, bebida, las amenazas y el calabozo, el aislamiento. En septiembre del 42 empieza el calvario. Justo al año de su detención es enviada al campo de concentración para mujeres de Ravensbrück, a unos 90 kilómetros al norte de Berlín, donde es clasificada la deportada Leonor como Noche y Niebla, NN en siglas. Con el decreto Noche y Niebla, un perverso nombre y sofisticado nombre con que el tercer Reich, emitido por la Alemania nazi de Hitler, en 1941 pretendía hacer
pretendía hacer de las violaciones de los derechos humanos una política de Estado. Considerada un enemigo político, el destino de Leonor fue el barracón 32 de Ravensbrück, donde se encontraban las destinadas a ser exterminadas en breve plazo. Eso era la etiqueta NN, quería decir eso. No saldrán vivos y estarán exterminados como enemigos políticos del Reich en breve plazo. Trabajó de forma esclava, ya sabéis que la extenuación por el trabajo era otro método de asesinato. Trabajó en un taller anexo al campo donde se confeccionaban prendas militares a un ritmo de 200 chaquetas o pantalones al día, en 2 turnos, de día o de noche, de 12 horas. Aquí fue apaleada y torturada. Marie-Claude Vaillant-Couturier, una francesa que fue sobreviviente al campo de Ravensbrück, compañera de Leonor Rubiano y a su vez luego miembro ya en la liberación, después de la liberación de la Asamblea Nacional Francesa, nos dejó un valioso testimonio en los juicios de Nuremberg relativo a Leonor, donde dice así. Esto es tremendo, donde dice así. Así fue el final de la joven Leonor Rubiano en el infierno de Ravensbrück. Conozco bien las condiciones de ese taller, porque cuando una joven amiga mía, María Rubiano, una muchacha que acababa de llegar a Ravensbrück, cada noche me resaltaba su martirio. Un día agotada, consiguió pasar al Revier, la enfermería del campo. Los 2 pulmones estaban afectados muy gravemente y la trasladaron al terrible bloque 10, el bloque de las tuberculosas, a las que no se consideraba mano de obra recuperable. No recibían cuidados ni tampoco medicamentos. Hay que decir que la atmósfera de este barracón era particularmente deprimente. Eran muy numerosas, varias en cada cama, en literas de 3 pisos, en una atmósfera sobrecargada, con las detenidas de diferentes nacionalidades acosadas y acostadas juntas, lo que hacía que no podían ni hablarse entre ellas porque tenían idiomas diferentes. No obstante, y como María Rubiano no moría lo bastante rápido, era joven, era fuerte, a juicio de los SS, un día el doctor Wilkeman, el especialista de las selecciones en Ravensbrück, la inscribió en la lista negra. Y el 9 de febrero de 1945, a poco de la liberación, con otras 72 tuberculosas, entre ellas españolas y francesas, la subieron al camión con destino a la cámara de gas. Perdón, entre ellas 6 francesas, españolas solo Leonor. Destino a la cámara de gas. También el testimonio de su camarada desde Francia de militancia de jóvenes, Angelines Martínez, deja consciente su espíritu luchador, el espíritu luchador de Leonor. Cayó enferma, dice Angelines, en diciembre del 44 y murió en febrero del 45, cuando ya apreciábamos la libertad, sin que lográsemos arrancarla de las garras de las SS. Así terminó aquella joven y valerosa muchacha española y asturiana. Fue una gran figura de la resistencia francesa y una auténtica heroína que supo honrar las ideas que defendió y al país que la vio nacer. Tenía 24 años cuando fue asesinada por los nazis. Pero no ponemos nada antes. Sigo yo. Ahora va a leer la biografía. Que no puede ser. Bueno, pues ahora os voy a dar otro poquitín la lata porque voy a leer. Vamos a homenajear también el tercer Stolperstein, va dedicado a José Manuel Sánchez de Aneza, otro español que tampoco pudo sobrevivir a los campos. Brevemente os voy a dar unas pinceladas de cómo fue su llegada al campo de concentración, que fue similar
y prácticamente la misma que tantísimos miles de republicanos españoles que fueron derrotados por el golpe de estado de los rebeldes franquistas y salieron en la retirada hacia Francia. José llegó a Francia, fue integrado en una compañía de trabajadores que el gobierno francés utilizaba para, en precarias condiciones de vida, reforzar las líneas defensivas contra la ocupación alemana inminente que ocurrió en mayo-junio de 1940 por las tropas nazis. José Sánchez Llaneza pertenecía a una compañía, a la 22. Fue detenido en la ocupación alemana, enviado a un campo de prisioneros en Alemania, y del campo de prisioneros, donde digamos la vida era un poquitín con un poco más de derechos, fue deportado el 25 de febrero de 1941 en el mayor tren de republicanos españoles hacia Mauthausen. Aproximadamente unos 1.500 republicanos iban en ese tren apiñados como mercancía. Llegó a Mauthausen y de Mauthausen pasó en 2 meses a Gusen, que era el subcampo de Mauthausen. Allí ya sabéis que 3 de cada 4 españoles murieron en Gusen. Por eso, como decía el compañero, lo llamaban el matadero de los españoles, por las condiciones de vida y la precariedad de salud con la que llegaban allí. Yo paso ahora a algo que me parece crucial decir de José Sánchez Llaneza, y es que José Sánchez Llaneza había trabajado con Prisciliano García aquí en la mina de Mieres y eran amigos, los dos picadores. Entonces se encontraron en Gusen. Y José Sánchez le dice a Prisciliano que, por lo que está viendo del campo de Gusen, su estado ya era muy precario, creía que no iba a poder salir vivo de Gusen y que por favor lo único que le preocupaba de morirse era que su hija Maruja en Mieres no supiese quién había sido su padre, ni supiese por qué había luchado su padre. Con tanto que Prisciliano, muy amigo de José, se comprometió con él en si él conseguía la liberación, que la consiguió, aunque solo sobrevivió 4 años, escribió unos diarios en el hospital en el que estuvo y se comprometió a mandarle una carta a Maruja, cuyo nombre completo era María Lourdes Sánchez Álvarez, y que tengo el honor de que contemos aquí con la presencia de la hija de Maruja, de la hija de la esposa de José Sánchez Llaneza, que se llama María Abello Sánchez, y de su marido. Y voy a leer en su presencia, y encantada de que estéis aquí, esa carta que Prisciliano escribe en nombre de su amigo, porque su amigo murió en Gusen y no pudo hacerlo. Si alguna vez me llegas a leer lo que ahora escribo, sepas que tu padre, José Sánchez Llaneza, nacido el día 1 de marzo de 1905 en Mieres, Asturias, falleció en el campo de Gusen, Austria, el 12 de diciembre de 1941 y murió por luchar en su patria contra el fascismo, para que tú y nuestro pueblo no sufriésemos más de la explotación de los poderosos, para que no fueses vejada ni humillada como ser inferior, para que pudieras estudiar si ese era tu deseo, aunque tus padres no dispusiesen de recursos, para que en fin consiguieses ser una mujer de provecho a la humanidad que a tu padre y a mí y a tantos otros ahora se nos niega. Después de la derrota de la guerra civil, tu padre pasó a Francia como tantos de los nuestros. Cuando las fuerzas alemanas ocuparon este país, cayó prisionero como yo en manos de los nazis y fue internado en Gusen. Tras sufrir lo inimaginable, palos, frío, trabajo agotador y mucha hambre, fue internado como inválido en el barracón 32, como un ser ya inservible, que es como decir condenado a la muerte, y acabó su vida bajo una ducha de agua fría a toda presión en invierno, el 12 de diciembre de 1941. Esta es la cruda verdad. Comprendo que ha de serte muy dura
y cruel, y ruego que me disculpes por el dolor que te causa oírla, pero espero que me sepas comprender, pues no hago sino cumplir con aquel mandato, la voluntad de un hombre que te dio el ser y la vida y no renunció a su dignidad como hombre en ningún momento. Aprovecho la ocasión para decirte que si consigo salir de aquí con vida y puedo serte útil en algo, este hermano de martirio de tu padre siempre estará a tu lado dispuesto a ayudarte. José Sánchez tenía 36 años cuando fue asesinado. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la presencia de familiares, vecinos y vecinas, y también quiero agradecer a nuestros profesores de la Escuela de Música que nos acompañen, y muy especialmente, me tenéis que permitir, agradecer al profesorado del IES Sánchez Lastra que están aquí hoy, y como no, a sus alumnas y alumnos. Me llenáis de orgullo hoy, y os digo por qué. Sois el futuro de este concejo, de esta comunidad autónoma, de este país, y que hoy estáis aquí honrando a estas personas que no conocisteis, pero que lucharon por la democracia y la libertad, por todo lo que tenemos hoy y de lo que disfrutamos. Me llena de orgullo, de verdad, y espero que lo compartáis con vuestras compañeras y compañeros. Muchas gracias, de verdad, y os lo digo de todo corazón. Sois el futuro, sois quien tenéis que cambiar este país, no permitir más mensajes de odio. Y mirar, aquí, en esta Plaza de la Libertad, en el Parque de la Libertad, los nombres de Leonor, Victoriano y José serán recordados siempre. Estos adoquines por la memoria, obra de Gunter, que hoy nos acompañan, permitirán que su nombre no se borre, ni de los Stolpers, ni de la memoria colectiva de su pueblo, de su casa. Leonor fue asesinada con 24 años. Ella, junto a su familia, se fue de España en busca de una vida mejor. Su militancia, su defensa de la República y su compromiso fueron una constante en su corta vida. Leonor es la primera mujer con un Stolper en Mieres. Ojalá ni el suyo ni el de ninguna otra persona fuesen necesarios. Pero lo son, y nos recuerdan lo que nunca debería de repetirse. Ojalá fuera así. Victoriano fue el subcampo de Gusen, el número 12.199. Allí fue asesinado. Pero su nombre, al igual que el resto de personas deportadas a campos de concentración, no se olvidarán. José decía que su mayor temor era que su hija no supiera cómo había muerto su padre, pero ella lo supo. Todos y todas lo sabemos. Contra el silencio, siempre memoria. Y qué mejor lugar que esta Plaza de la Libertad. La libertad frente al autoritarismo, la libertad frente a la barbarie. Hoy aquí y para siempre recordamos a Leonor, a Victoriano y a José. Y el texu que vamos a plantar será un símbolo por esa libertad que ellos y ellas apenas pudieron vivir, pero por la que lucharon durante toda la vida, y por la que os pido a vosotros, los más jóvenes, que luchéis. Leonor, Victoriano, José, hoy vuestro concejo os rinde honores. Nunca más la barbarie, nunca más el silencio, nunca más la desmemoria, nunca más el olvido. Muchas gracias a todas y a todos. Pégate bien el micro a la boca, ¿vale?
Hoy nos reunimos en esta Plaza de la Libertad porque la historia de España no es solamente una materia que estudiemos en el instituto. Este curso estamos aprendiendo que la historia de nuestro país no son solo los hechos protagonizados por reyes, militares y políticos reconocidos. Nuestra historia es la suma de las vidas de los hombres y mujeres anónimos, como a los que hoy rendimos homenaje en este lugar de Mieres en el que vivieron. Victoriano Cuadrado Iglesias, María Leonor Rubiano Fernández y José Sánchez Llaneza, que lucharon contra el fascismo en defensa de las libertades y la democracia. Tendrán aquí un lugar para dignificar su memoria. Los jóvenes de Mieres sabemos que con sus vidas sencillas fueron protagonistas de la tragedia de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial y de la crueldad nazi en los campos de concentración y exterminio a los que fueron deportados. Mauthausen, campo de exterminio en Austria para aquellos a los que los nazis consideraban enemigos políticos incorregibles del Reich. Desde agosto de 1940 serán deportados exiliados españoles, que tras la victoria del bando franquista se unieron al ejército francés para seguir luchando contra el fascismo en Europa. Unos 7.000 españoles fueron prisioneros en Mauthausen. Allí fueron asesinados José y Victoriano, junto a otros 5.000 españoles más. Ravensbrück, campo de concentración del norte de Alemania para mujeres. El 80% eran presas políticas, entre ellas la joven María Leonor. Nacida en Mieres, vive con su familia en un barrio obrero de París, conocido como la Pequeña España. Al estallar la Guerra Civil, se convierte en una militante activa en solidaridad con el gobierno democrático de la España republicana. Cuando los nazis invaden Francia, colabora con la resistencia francesa demostrando un gran valor. Tiene 19 años. Será asesinada en Ravensbrück a los 24 años de edad. Para que nunca más se repita aquella barbarie, honramos en este lugar su memoria y recordamos su historia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Creo que hoy vamos a marchar de aquí con un poco de esperanza. De verdad, el alcalde no me extraña que tenga ese orgullo de estos chicos y chicas que nos acompañan hoy, porque sois una esperanza también para garantizar la democracia de nuestro país. Una democracia que está en riesgo, porque aquí no hay nada que esté garantizado. Nosotros desde el Gobierno de Asturias, ya lo dije anteriormente, me acompaña la directora general de Memoria y tenemos que estar muy agradecidos al Ayuntamiento de Mieres porque nos facilita estos actos tan bonitos y que también nos permite dar a conocer el trabajo que desde el grupo de deportados llevan haciendo durante mucho tiempo para conocer la historia y la biografía de estos hombres y mujeres que, como bien leyeron anteriormente, tanta penuria, tanto sacrificio y tanto terror tuvieron que vivir. Terror que hoy en día seguimos viendo en las televisiones. El genocidio sobre el pueblo palestino es una de las vergüenzas del planeta para los próximos años. Yo creo que dentro de mucho tiempo nos daremos cuenta de la barbarie y de la poca capacidad que tenemos como sociedad de alzar la voz. Yo solo voy a finalizar este acto diciendo que nosotros desde el Gobierno estamos obligados a impulsar las políticas de verdad, de justicia, de reparación. Con este trabajo con los jóvenes en los institutos hacemos la garantía de no repetición, porque cuantos más voces seáis, más garantías tenemos de que nuestra democracia llegue a buen término siempre. Y luego tenemos a los ofendiditos, ¿vale? Tenemos a Vox, que no tiene reparos en insultar a nuestra directora general de Memoria. Estos días en la prensa lo vemos. Vox, que es la representación del terror, que presenta un programa de dolor, de negación de lo público, que llama estercolero a nuestra universidad pública, donde se forma la gente de este país,
que piensan destrozar la sanidad pública, que quiere destrozar el estado de bienestar que tanto trabajo costó alcanzar y que tanto trabajo cuesta mantener. Así que yo no voy a alargarme más porque creo que lo más importante ya se dijo, que es la biografía de los hombres y de las mujeres mierenses que se vieron abocados al exilio y al sufrimiento y la muerte, y porque creo que la esperanza nos acompaña hoy con este trabajo que están haciendo desde el Instituto Sánchez Lastra con sus alumnos para que esto sea la garantía de no repetición. Y por supuesto, que os voy a decir yo como mierense, que no me voy a sentir yo más orgullosa de mi gente que del Conservatorio y de la Escuela de Música de Mieres, que es también una enseña y una bandera de compromiso también en esta materia. Así que, sin más, y muchas gracias por acompañarnos en este acto. Sabéis que tenemos todavía algunos adoquines más para colocar, que nos acompaña el escultor, el artista, que hay solo un dato, más de 2000 ciudades tienen colocadas los Stolperstein, más de 120.000 nombres de hombres y de mujeres tienen una historia en Europa y tienen sus adoquines colocados en esas ciudades. Creo que son 24 países. O sea, la barbarie nazi, la barbarie franquista se extendió a lo largo y ancho de Europa. Solamente para conocimiento, podéis visitar la página que hay del Instituto Asturiano de la Juventud para conocer la biografía de la juventud, porque es que también llevamos juventud, es que somos así. El Instituto Asturiano de Memoria tiene un grupo que es el de deportados, en el que se cuelga toda esta información y todo este enorme trabajo que se está haciendo desde el grupo de deportados con sus biografías, por si tenéis interés en conocerlo. Gracias. A ver, aquí. Y ahora ellos quitan la placa aquí. Alcalde. ¿Qué? Ya lo hice ya. ¿Van a quitar las qué? Llegaste tarde y dije, estoy en medio camión. La grabación no me voy a poner con ella hasta marcho para Madrid a las 4. Es que vienen Garaballos no y en montañas. Pero yo marcho para Madrid a las 4 de la tarde y vuelvo el martes. Y hasta que no vuelva de Madrid no voy a montar nada. Y descargarlo todo y montarlo con Premiere y todo. Sí. Tengo para montar también, pero bueno. No, pero yo no puedo. Yo marcho para Madrid a las 4. ¿No? ¿Y qué te lo monto yo? ¿Dónde te lo paso? Si yo tengo que ir a comer y marchar para el autobús. No me da tiempo, pesa. Son gigas y gigas.
Y más, dame más, que no te caiga el sol. Estos valen como que, a mí cayó bien. Coge solo lo que vas a llevar. A ver, profesora. Hola. Ahora un paso rock and roll y ya está. Bueno, seguimos con la colocación de los stolper. Ya veis que llevamos durante toda la mañana, que son varios los que llevamos colocando, y el artista los va poniendo un poco por delante, va un poco a su ritmo y a su gusto. Como buen artista. Como buen artista, exactamente, como buen alemán, todo junto. Bueno, bienvenidos a los que os acabáis de incorporar a estos actos que estamos haciendo hoy, 25 de abril, una fecha importante en la lucha antifascista, y lo vamos a intentar hacer breve porque todos los actos que venimos haciendo hasta ahora se nos fueron alargando un poco y no queremos que lo importante, que es el homenaje a quien colocamos el stolper, se nos diluya. Voy a darle la palabra al grupo de portados que nos va a leer la biografía, que esperamos que sea breve en esta ocasión. José Luis, va para ti. Y luego damos la palabra a las familias que quieren intervenir y cerrará el acto el consejero Ovidio Zapito. Gracias. Bueno, no va a ser una lectura, voy a dar unas pinceladas simplemente, porque además esta es la biografía más larga de todas las que escribí, con lo cual leerlo podríamos estar aquí y hay que ir a otro Stolper Time y después también hay que ir a comer. Dije en el anterior Stolper Time, el de Víctor Cuadrado, que la vida de Víctor Cuadrado y de Benigno Martínez Madalena era una vida paralela. Voy a, un poco, para este momento, voy a dar unas pinceladas de Benigno y decir lo siguiente. Aquí fue donde estuvo la relojería suiza que había fundado su padre. Su padre era de Turón y su padre había sido uno de los fundadores de la agrupación socialista de Mieres. Y también su padre había sido concejal de la Corporación de Mieres de 1915. Esta familia estuvo muy vinculada al Partido Socialista y el nacimiento de la profesión de relojero que tuvieron no solamente Benigno, sino más de sus hermanos, otros dos al menos detecté que su profesión era la de relojeros, es que su padre había sido expulsado en una huelga de la fábrica de Mieres y por alguna razón, que yo quiero pensar que tenía alguna especialización, en una de las huelgas que lo echaron, decidió independizarse y montar un taller de relojería en Turón. Y después, por extensión de ese taller, acabaron teniendo un segundo taller aquí en Mieres. Benigno y más de sus hermanos participaron activamente en la Revolución del 34, pero solamente él huyó a Francia. Huyó a Francia en 1935. Él ya era miembro activo de las Juventudes Socialistas, que por cierto había presidido en el momento en que se hizo militante de las Juventudes Socialistas, presidía entonces el que acabaría siendo su cuñado, Juan Pablo García, una eminente persona en el momento de la Guerra Civil en Asturias, había sido o fue la máxima autoridad judicial en el Tribunal de Gijón, Juan Pablo, y después también saber que fue la persona española de más alto rango en la masonería en el exilio. Él iba a ser comendador grado 33 de la masonería unificada en México justo antes de, en la época de la transición, regresar a España los masones. Benigno estuvo en Francia, huyó en el año 35 como consecuencia de la Revolución del 34 y estuvo en Francia. Sabemos que entró clandestino por la frontera y que estuvo en Perpiñán. Se conserva un expediente ante la prefectura de Perpiñán en Francia y después sigue un poco la misma vía que hablé de Cuadrado. Vuelve a España en febrero del 36 cuando el Frente Popular ganó las elecciones y sigue participando activamente. Benigno de joven había perdido un pie
había perdido un pie y era cojo, era conocido como el cojo, ¿no? De hecho, en las requisitorias del boletín, cuando en el 34 piden su detención, debía de vivir semiclandestino, lo llaman así, Benigno tal, alias el cojo, ¿no? Bueno, pues Benigno huye a través de una intermediación en Madrid del Partido Socialista que les facilita el tránsito ilegal a Francia. Benigno y otro personaje también poco conocido, pero que hay alguien aquí en Mieres que escribió algo sobre él, un famoso practicante que se llamaba Carro, Patricio Carro. Huye con Benigno, vienen después, en el 36, y en el 36 Benigno sigue la vida activa política, obviamente, se hace miliciano inmediatamente a pesar de su cojera, participa en un batallón que calculo que hubiera estado vinculado a Juan Pablo, se llamaba el batallón Espartaco, por el nombre lo digo, que después se retransformó, estuvieron en Tacna también, y él después, como consecuencia de su inutilidad, vuelve y participa como en las milicias de retaguardia, funciones de policía. Curiosamente, también Cuadrado había acabado de policía aquí en Mieres, ¿no? Benigno después sale con toda la familia y aquí un inciso, y es que la biografía que hice de Benigno es una biografía absolutamente enmarcada en la familia, porque la familia eran 10 hermanos que daban nueva aquí en España, y excepto la abuela de Delia y de Susana y de Gustavo, excepto ella, que queda aquí en España y que por cierto estuvo presa en Arnao, los demás todos murieron cuando la guerra o estuvieron en el exilio. Murieron cuando la guerra 2 hermanos, y después al exilio se fueron 2 hermanas. Un hermano estuvo también refugiado en Cataluña, Juan, y acaban viviendo todos juntos en Barcelona. En Barcelona lo escueto de la ficha ASA me hace pensar que siguió trabajando en labores de responsabilidad policial en aquel momento de la guerra en Cataluña. Hacen la retirada, y en la retirada él se sitúa en el entorno de Angulema, donde vivía su hermana Herminia, y desde donde participó muy activamente en la resistencia, con continuos viajes entre Angulema y Burdeos. En Burdeos vivía su novia, en el centro de Burdeos, que debía de ser española, sabemos solo que se llama María, y en Burdeos es donde una redada de la policía lo deporta. Benigno pertenece a ese gran sector de los deportados españoles que no son de la primera fase de las compañías de trabajadores y de la línea Maginot, sino que son resistentes. Ya habíamos hablado de alguno como resistente. Lo detienen, y de esa detención sabemos que estuvo como un año aproximadamente en alguna prisión que no puedo determinar, y después lo trasladan a Compiègne. Y de Compiègne sí que es conocido el viaje que en 1944 lo deportan a Buchenwald. Buchenwald, sabéis, el campo donde estuvieron personas ilustres como Jorge Semprún, o aquel otro ilustre asturiano que algunos conoceríais, algunos del ámbito de la memoria histórica, que era Vicente García Riestra, que era sierense, que llegó a visitar varias veces a Asturias y a dar alguna charla. Y es en Buchenwald donde muere. Se conservan muchas fichas en su expediente, lo que me hace pensar que su profesión de joyero, así, no decía relojero, en Buchenwald figuró como joyero orfebre, una profesión que seguramente sería muy apreciada, y el hecho de que haya muchas fichas y que esté siempre destacado que su profesión era la de joyero, me hace pensar que en Buchenwald debió de estar en unas condiciones no muy duras, calculo, y que debió de morir por alguna enfermedad. De hecho, el certificado oficial de su muerte dice que murió por septicemia, por sepsis, por una erisipela facial, una infección en la sangre a partir de una erisipela en la cara. Y esto es un poco lo que puedo decir. Podría decir muchísimas más cosas, pero a la biografía que está en internet me remito, está seguramente colgada hoy. Maribel me prometió que la colgaba hoy. A ver, yo desde la emoción. No te puedo mirar, Álvaro, porque me emocionas más y ya me mata.
Bueno, lo que quería era agradecer de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, y estoy segura que de mis hermanos, al consejero por estar aquí, a mi querido alcalde, a la viceconsejera Begoña y a todos los que, estos gobiernos progresistas que son los que han tenido la valentía de recuperar la memoria de tantísimas personas que murieron por defender unas convicciones, que fueron asesinados, perdón, no murieron, fueron asesinados por defender unas convicciones que se basaban en la búsqueda de la justicia y de la igualdad social. Fijaros qué tremendo es. Y entonces no me queda más que eso, que agradecer que estos políticos que tenemos ahora, gracias, son políticos de gobiernos progresistas, para que luego digan que todos los políticos son iguales, es mentira. Estos políticos son los que sacan la cara y la valentía para recordar y recuperar a estas personas que se nos murieron, que eran muy jóvenes además, que murieron, no, repito, perdón, que fueron asesinadas. Muchas gracias, desde mi corazón. Bueno, señor Gunter, consejero, viceconsejera, querida y apreciada familia, Benigno, Susana, Gustavo, Delia, gracias por acompañarnos. Colocamos hoy aquí un adoquín de la memoria con el nombre de Benigno Martínez Magdaleno. Benigno participó en la Revolución de Octubre del 34, se incorporó en el 36 a las milicias populares y posteriormente se trasladó a Cataluña y a Francia, donde fue detenido y trasladado al campo de concentración donde fue asesinado. Benigno era mierense, como bien decís aquí también, con raíces de Turón, estamos por todos los sitios, la gente de Turón. Benigno era pariente, evidentemente, de estas tres personas que tenemos aquí, pero era pariente del padre, el padre de ellos, que fue, como no, pues uno de los alcaldes de nuestra querida villa, ¿no? Don Gustavo Losa. Benigno era dependiente de un comercio, miembro de un sindicato, una vida de compromiso que lo llevó a un campo de concentración. No podemos olvidar, no queremos olvidar, y en actos como el que hoy estamos realizando, tienen ese fin claro, promover la memoria de Benigno y de todos los deportados y las deportadas, de quienes dejaron sus vidas por la libertad y la justicia. Benigno, tu concejo te rinde honores. Nunca más la barbarie, nunca más el silencio, nunca más la desmemoria, nunca más el olvido. Buenos días a todas y a todos. Perdonar, es que se me olvidó nombrar a Villaverde, que gracias a él es el que ha recuperado la memoria de mi tío Benigno. Muchas gracias, Villaverde. Bueno, muy buenos días, alcalde. Bueno, hoy sabía que teníais una jornada intensa en Mieres de recuperar la memoria de estos héroes, y quería, por lo menos en una parte de esa mañana, pues ofrecer también acto de presencia, un poco para ratificar lo que Delia ahora decía, ¿no? El compromiso del Gobierno de Asturias en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación para las víctimas, para estas dobles víctimas, que fueron derrotados de la guerra y luego fueron derrotados también de la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Lucharon contra el fascismo en España, lucharon valientemente contra los nazis y por lo tanto la barbarie fascista en Europa, ¿no? Y además hoy lo hacemos, pues yo quiero también destacar, ¿no?, la presencia de Ultra, al que agradezco la presencia de todos nosotros en Asturias. Es también importante para nosotros el colocar estos adoquines de la memoria con la presencia, además con la colaboración de quien es quien lo idea y quien desarrolla esta idea artística. Agradecer también a Villaverde, al grupo de deportados, todo el trabajo ingente que han hecho en la recuperación exhaustiva de esas biografías de estos centenares asturianos y asturianas, que nos hacen también reflexionar sobre la importancia, lo decía también Delia, de los gobiernos de progreso
en Asturias y yo creo que en España, ¿no? Frente a la barbarie de aquellos tiempos, nosotros pretendemos que se sepa que aflore esa verdad, esa justicia y esa reparación para cimentar los valores de la garantía de no repetición. Que esto más nunca vuelva a suceder ni en España ni en Europa. Que construyamos una sociedad que no olvide su historia, que no olvide su memoria, que viva en paz, que viva en prosperidad, que viva dentro de los valores del marco democrático, ¿no? Y la importancia de que haya gobiernos que impulsen estas políticas, porque frente a gobiernos como el que podemos tener en Asturias, que son gobiernos progresistas, son gobiernos de coalición, son gobiernos de la izquierda, de la izquierda, tenemos muy cerca de aquí pues experiencias desastrosas en Cantabria, en Castilla y León, desgraciadamente tantas comunidades autónomas donde la derecha y la extrema derecha se afanaron precisamente por derrocar las leyes de la memoria, por no impulsar este tipo de políticas, o ya visteis, ayer o antes de ayer todavía a Vox, ¿no? Por intentar reescribir una vez más la historia, en este caso en el cementerio de Jove, y volver otra vez a poner placas sobre los que tantísimos años ya pues llevan reparados, ¿no? Por lo tanto, y termino ya, nuestro compromiso con conseguir esta tarea, con terminar esta tarea a lo largo de la presente legislatura, y que todos y cada uno de estas piedras de la memoria estén colocadas y con ello hagamos esa justicia y ese acto de reparación a estas víctimas y a familias como la vuestra, que yo creo que merecen profundamente este homenaje. Muchas gracias, amigos y amigas. La primera, si no me equivoco, ¿no? Señor. La amarilla. Ja, ich habe das gestoppelt. Nein, ich wollte Ihnen sagen, wie gut du gemacht hast. Perfekt. Le canzone? Perfect. Ja? Pues danke schön.